Hay una pregunta que el 90% de los hombres mayores de 60 se han hecho en silencio. Nunca se la dijeron al médico, nunca se la dijeron a nadie. ¿Ha notado que sigue teniendo ese deseo y no sabe si eso es normal a su edad? ¿Ha sentido culpa por seguir haciéndolo o angustia porque ya casi no le nace? Le da vergüenza incluso formularse esa pregunta. Soy la doctora Natalia Herrera Médica, con más de 20 años en consulta, y como siempre lo que comparto es educación. Las decisiones de su salud tómelas con su propio médico. Hoy voy a responderle eso con lo que la ciencia realmente dice, y lo que descubrirá en los próximos minutos puede proteger su próstata de maneras que nadie le había explicado. Antes de continuar, quiero que entienda por qué este tema importa tanto desde el punto de vista médico. No es una pregunta frívola ni menor. Es una pregunta que tiene consecuencias reales en la salud de la próstata, en los niveles de testosterona, en la calidad del sueño, en el estado de ánimo y en la circulación. Y sin embargo, en los consultorios de todo México y América Latina, este tema casi nunca se toca. El médico no lo menciona, el paciente no se atreve a preguntarlo, y en ese silencio muchos hombres terminan tomando decisiones equivocadas, ya sea llenándose de culpa por algo completamente normal o ignorando señales que sí merecen atención. Quiero que imagine algo. Piense en la llave del agua de un rancho que lleva meses sin usarse. ¿Qué pasa si nadie la abre? Los sedimentos se acumulan dentro de las tuberías. La válvula se oxida, el mecanismo interior se endurece y cuando alguien finalmente intenta abrirla, cuesta el doble de esfuerzo y el agua sale turbia. La próstata funciona de una manera que se parece mucho a esa llave. Tiene conductos internos que producen secreciones de forma constante. Si esas secreciones no se drenan con regularidad, se acumulan, se estancan y ese estancamiento crea un ambiente donde las bacterias proliferan y la inflamación se instala. Esta es la biología real, no es un mito popular. Es lo que los urólogos explican en consulta privada, pero que casi nadie escucha en la sala de espera de la clínica del barrio. Hoy vamos a hablar de 4 cosas fundamentales. Primero, ¿qué dice la ciencia real sobre la frecuencia en hombres mayores de 60 y por qué no existe un número correcto único? Segundo, la conexión directa entre la eyaculación y la salud de la próstata, incluyendo un hallazgo de investigadores que sorprende a mis pacientes cada vez que lo escuchan. Tercero, o lo que le pasa a su testosterona, su estado de ánimo y su corazón cuando esta actividad se suprime completamente. Y cuarto, las señales que sí deben llevarlo al médico porque no todo cambio es normal. Guardé para el final algo que ninguno de mis pacientes esperaba escuchar y que puede cambiar la manera en que usted se relaciona con su propio cuerpo por el resto de su vida. Empecemos por la pregunta que más me hacen. ¿Cuántas veces es normal a los 60? La respuesta honesta, la que los estudios respaldan y la que los especialistas en urología dan en privado, es esta: no hay un número correcto único. Hay un rango y ese rango es mucho más amplio de lo que usted probablemente imagina. Los estudios que han seguido a hombres entre 60 y 75 años muestran que la frecuencia reportada varía desde varias veces por semana hasta una vez al mes. Y todas esas variaciones se consideran dentro de lo normal, siempre que no causen angustia ni interfieran con la vida diaria. Lo que la evidencia, si tiene claro, es que el deseo sexual no desaparece automáticamente con la edad. La testosterona baja gradualmente alrededor de un 1% por año después de los 40, pero en la mayoría de los hombres no cae lo suficiente como para eliminar el deseo por completo. Si usted sigue teniendo ese impulso a los 65 o a los 72, no está mal. Su cuerpo está funcionando exactamente como debería.
Don Alfredo tiene 63 años y es ingeniero jubilado de Monterrey. Llegó a consulta con una pregunta que casi no podía formular. Llevaba 2 años convencido de que seguir sintiendo deseo a su edad era una señal de que algo andaba mal, como si el cuerpo le estuviera enviando un mensaje equivocado. Dormía mal, evitaba hablar del tema con su esposa y cada vez que el impulso aparecía, lo ahogaba con vergüenza, convencido de que ya no era el momento para eso. Cuando le expliqué que lo que sentía era completamente normal, que la presencia de deseo después de los 60 no es una anomalía, sino una señal de que su sistema hormonal está activo, se quedó en silencio un largo momento. Luego dijo: llevo 2 años pensando que estaba enfermo de algo. No estaba enfermo, estaba desinformado y esa desinformación le había costado 2 años de culpa innecesaria. Lo que más cambia después de los 60 no es la presencia del deseo, es el ritmo. Cambia el tiempo de recuperación entre una experiencia y la siguiente. Cambia la intensidad de la respuesta física. Cambia el umbral de estimulación necesario. Esto no es un problema, es biología completamente normal. El cuerpo del hombre maduro no es el cuerpo del hombre de 30. Tiene sus propios tiempos, su propio ritmo. Y cuando usted aprende a respetar ese ritmo en lugar de compararse con el pasado, el resultado no es frustración. Es una relación mucho más tranquila y equilibrada con su propio cuerpo. Pero hay algo que ninguno de mis pacientes espera cuando llegamos al segundo punto. Algo que conecta este tema con su próstata de una manera que la medicina popular casi nunca explica con honestidad. Y es lo que más me interesa que usted escuche en este video. La próstata, esa glándula pequeña del tamaño de una nuez que vive justo debajo de la vejiga, no es solo una estructura de paso, es una fábrica activa. Produce parte del líquido seminal de forma casi continua a través de una red de conductos finos que trabajan las 24 horas. Y aquí está el punto que cambia todo. Cada vez que hay una eyaculación, esos conductos se vacían. El sistema se lava de forma natural. Las secreciones acumuladas salen, los conductos se limpian, la próstata descansa. Regresamos a la llave del agua mientras el grifo se abra con regularidad. El agua corre limpia y el mecanismo se mantiene ágil. Pero cuando esa descarga no ocurre, ya sea por abstinencia prolongada, por supresión voluntaria, por duelo o simplemente por disminución del deseo, las secreciones se quedan dentro, se espesan, se concentran, crean un ambiente cálido o cerrado y estancado. Las bacterias encuentran ahí un hogar ideal y el resultado puede ser prostatitis, inflamación de la próstata que produce dolor pélvico, difuso, presión en la zona perineal, sensación de ardor al orinar y molestias que muchos hombres atribuyen al envejecimiento normal, cuando en realidad tienen una causa específica y tratable. La evidencia científica respalda esta conexión de forma notable. Investigadores de la Escuela de Salud Pública de Harvard publicaron un estudio que siguió a casi 30,000 hombres durante más de 18 años. Lo que encontraron fue que los hombres con mayor frecuencia de eyaculación a lo largo de su vida adulta tenían un riesgo considerablemente menor de desarrollar cáncer de próstata en comparación con los que reportaban frecuencias muy bajas. El mecanismo propuesto tiene sentido biológico directo. La eyaculación regular drena los carcinógenos potenciales, sustancias que se acumulan en los conductos prostáticos antes de que tengan tiempo de actuar sobre el tejido, como limpiar la llave regularmente para que el óxido no tenga oportunidad de formarse. Esto no convierte la frecuencia en una vacuna ni en una garantía. La próstata tiene muchos factores de riesgo: la genética, la dieta, la inflamación crónica, y ninguno de ellos se controla con una sola acción.
pero sí significa algo claro. La actividad sexual regular no es trivial para la salud de la próstata. Es parte del mantenimiento del sistema, como llevar el carro al servicio no porque algo esté roto, sino porque es lo que mantiene el motor funcionando limpio. Don Gerardo tiene 71 años y vive en Guadalajara. Quedó viudo hace 4 años. Después de perder a su esposa, dejó de tener actividad sexual por completo, en parte por el duelo, en parte porque creyó que ya no era el momento en la vida para eso. 18 meses después llegó con dolor pélvico persistente, sensación de presión baja en el abdomen y dificultad para vaciar la vejiga por completo. El diagnóstico fue prostatitis crónica no bacteriana. Su urólogo le explicó que la abstinencia prolongada había contribuido de forma directa al estancamiento de las secreciones prostáticas. Cuando don Gerardo retomó la actividad gradual sin presión a su propio ritmo, los síntomas mejoraron de forma notoria en menos de 2 meses. Esa conversación con el urólogo, me dijo después, fue la más incómoda y la más importante de toda mi vida como adulto. Y sin embargo, lo que viene ahora conecta este tema con algo que pocos hombres relacionan entre sí y que tiene consecuencias que van mucho más allá de la próstata. Hay un sistema en el cuerpo masculino que reacciona a esta actividad de maneras que la mayoría nunca ha escuchado nombrar. Cuando hay una eyaculación, el cerebro libera en cascada varias sustancias que tienen efectos reales y medibles en todo el organismo. La oxitocina, la llamada hormona del vínculo, baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés crónico, en cuestión de minutos. Los estudios que han medido este efecto muestran descensos de hasta un 30% en los niveles de cortisol en la hora posterior. La dopamina activa el circuito de recompensa del cerebro, produciendo una sensación de alivio y bienestar que puede durar varias horas. Las endorfinas, los analgésicos naturales del organismo, tienen un efecto relajante sobre el sistema nervioso que favorece la transición al sueño profundo. Diversas investigaciones en hombres mayores de 60 han mostrado que los que mantienen actividad sexual regular presentan en promedio niveles más bajos de cortisol en la mañana, mejor calidad de sueño, reportada menor frecuencia de síntomas depresivos y ansiosos, y en algunos estudios tensión arterial más baja durante el reposo nocturno. Esto no es coincidencia, es el sistema nervioso autónomo respondiendo a una señal de que el cuerpo está activo, funcional y vivo. La testosterona también responde de una manera que sorprende a muchos pacientes. La relación entre la actividad sexual y los niveles de testosterona es bidireccional. La testosterona sostiene el deseo sí, pero también la actividad sexual regular le manda al eje hipotálamo o de hipófisis testicular, que es el sistema central de producción hormonal, la señal de que la producción debe continuar. Cuando esa actividad se suprime completamente durante periodos largos, ese eje recibe menos estímulo y con el tiempo los niveles de testosterona pueden caer más rápido de lo que caerían de forma natural por el solo efecto del envejecimiento. Esto importa porque la testosterona no es únicamente la hormona del deseo, es la hormona de la masa muscular, de la densidad ósea, de la energía, de la motivación, del estado de ánimo y de la claridad mental. Un hombre con testosterona en caída acelerada se cansa más, pierde músculo más rápido, duerme peor, se siente más irritable y pierde esa sensación de vitalidad que antes asociaba con ser simplemente el mismo. No es la vejez inevitable, que es en parte un sistema que dejó de recibir la estimulación que necesita para mantenerse en equilibrio. Volvamos a la imagen de la llave del agua. Una llave que se abre con regularidad mantiene el mecanismo ágil, las tuberías despejadas, el flujo claro.
Una llave que permanece cerrada durante meses acaba con el mecanismo oxidado, los conductos obstruidos y el agua que sale cuando finalmente se intenta abrir ya no es la misma. El cuerpo no funciona muy diferente a eso, no porque deba abrirse muchas veces, sino porque la consistencia a cualquier frecuencia que sea cómoda y natural para cada persona es lo que mantiene el sistema en condiciones. Pero cuidado, porque hasta aquí hemos hablado de lo que es normal y de los beneficios comprobados. Lo que viene ahora es lo que más me preocupa que usted sepa, porque hay señales que no deben ignorarse. Y hay una diferencia importante entre actividad sexual saludable y algo que requiere atención médica. Si usted nota alguna de las siguientes señales, no lo posponga. Hable con su médico o su urólogo. Primero, sangre en el semen, aunque en la mayoría de los casos tiene causas benignas y tratables, siempre merece evaluación. No asuma que es normal. Segundo, dolor. Durante la eyaculación, especialmente si es nuevo y persistente, o si irradia hacia el periné, la zona baja de la espalda o los testículos. Tercero, un cambio súbito y dramático en el deseo, tanto hacia arriba como hacia abajo, sin una razón aparente como estrés agudo, duelo, cambio reciente de medicamento o enfermedad. Cuarto, no dificultad para vaciar la vejiga completamente después de la actividad o sensación de presión pélvica constante que dura horas o días. Quinto, si la actividad se vuelve compulsiva, es decir, si interfiere con sus responsabilidades cotidianas, su sueño, sus relaciones familiares o si genera una angustia intensa que usted no puede manejar, eso no es una pregunta de frecuencia normal. Es un tema clínico que merece atención especializada. Ninguna de estas situaciones es motivo de vergüenza. Todas tienen solución. Lo que no tiene solución es lo que nunca se consulta. Si conoce a alguien, un hermano, un amigo, alguien a quien aprecia que lleva tiempo cargando estas preguntas en silencio, comparta este video con esa persona ahora mismo. La información que le falta puede cambiarle la calidad de vida. Después de más de 20 años en consulta, lo que más me pesa no es el diagnóstico difícil, es ver llegar a un hombre que durante años se castigó con vergüenza por algo completamente normal o que dejó deteriorarse algo tratable porque no se atrevió a preguntar. Eso es lo que me comprometí a cambiar. Don Benjamín tiene 67 años. Es maestro jubilado de Puebla. Llegó enviado por su médico de cabecera, quien notó que llevaba casi 3 años con síntomas que no encontraban explicación en ningún análisis. Fatiga de moderada intensidad que aparecía a media mañana, sin causa clara, irritabilidad que él mismo describía como ya no soy el mismo de antes, dificultad para conciliar el sueño aunque se acostara a la misma hora de siempre, y una tensión muscular persistente en la zona pélvica que había atribuido a estar sentado mucho tiempo leyendo. El azúcar estaba bien, el corazón estaba bien, la presión estaba bien, el PSA estaba bien, todo en papel estaba bien, pero don Benjamín no estaba bien. En la consulta, casi al final de la hora, mencionó de pasada que desde que quedó viudo 3 años atrás, había suprimido cualquier tipo de actividad sexual, no por falta de deseo que tenía, sino porque sentía que a su edad ya no era correcto, que si la gente supiera, pensarían que era indecente, que sus hijos podrían llegar a enterarse. Cargaba una vergüenza que nadie le había impuesto explícitamente, que él mismo se había construido a partir de silencios de mensajes implícitos de una cultura que trata este tema como si desapareciera automáticamente con la jubilación. Don Benjamín escuchó ese día lo mismo que usted está escuchando ahora: la llave del agua, los conductos prostáticos, la cascada hormonal o la testosterona que espera una señal para mantenerse activa, y algo más importante que todo lo anterior, que atender esa necesidad,
con naturalidad, sin culpa y sin exceso, no es una debilidad ni una indecencia. Es una forma de respetar el cuerpo que lleva décadas sirviéndole bien. La primera señal de cambio llegó al 10º día. Me mandó un mensaje breve. Dormí 6 horas seguidas anoche. Hacía más de 1 año que no pasaba. En el siguiente control, 2 meses después, la tensión pélvica había cedido casi por completo. La irritabilidad había bajado de forma notoria y don Benjamín llegó con algo que no había traído en ninguna de las consultas anteriores. Una tranquilidad en el gesto, una sonrisa sin esfuerzo. Nadie me había dicho nunca. Me dijo que esto también era parte de cuidarme. Eso es exactamente de lo que se trata, no de frecuencias, o no de récords, no de compararse con cómo era a los 35. Se trata de entender que el cuerpo tiene necesidades que no dejan de existir solo porque cumplió años y que atenderlas con naturalidad es una forma de respeto hacia uno mismo que ningún médico debería dejar de nombrar. El protocolo que los especialistas en urología recomiendan para hombres mayores de 60 no incluye un número fijo, incluye un principio. La regularidad moderada es mejor que los extremos, 1 a 2 veces por semana como punto de referencia orientativo para el mantenimiento del sistema, aunque menos, también es completamente válido si eso es natural para usted. Lo que se busca evitar es la abstinencia total, prolongada, que es lo que aparece más consistentemente asociada al estancamiento de secreciones prostáticas y a la prostatitis crónica. El ritmo no necesita ser forzado ni programado, tiene que ser natural. Si el cuerpo responde, no lo suprima por culpa. Si no responde, no lo fuerce por expectativa. Lo que sí importa es el momento. Para muchos hombres mayores de 60, la mañana cuando los niveles de testosterona están naturalmente en su pico diario, es el momento más armónico con la biología del cuerpo. No es una regla, es simplemente lo que el organismo suele indicar cuando uno le presta atención. El error más común que observo en la práctica clínica es la irregularidad de extremas semanas de supresión total seguidas de actividad frecuente en pocos días. Ese patrón no le da al sistema prostático el ritmo de drenaje regular que necesita y puede ser más irritante que beneficioso. La consistencia moderada supera siempre a los extremos. En la señal de que el sistema está respondiendo bien, no es un número en un análisis. Es más sencilla que eso. Es que duerme mejor. Es que la zona pélvica está relajada y sin molestias. Es que el estado de ánimo tiene menos valles profundos. Es que la energía matutina se siente más estable. Esas son las señales que el cuerpo usa para decirle que la llave del agua está abierta y el flujo es limpio. En los primeros 3 a 5 días de retomar una frecuencia regular después de un periodo de abstinencia, la primera mejora que más hombres reportan es el sueño. En la primera semana, reducción de la tensión pélvica. En las 2 primeras semanas, estabilización del estado de ánimo y un incremento pequeño pero perceptible en la energía matutina. En el primer mes, en muchos casos, mejoría en síntomas urinarios leves como el goteo al terminar de orinar o la sensación de vaciado incompleto. No son garantías, son tendencias observadas. Su cuerpo le confirmará que está funcionando y hable siempre con su médico o su urólogo antes de hacer cambios, especialmente si tiene alguna condición prostática diagnosticada. La diferencia entre los hombres que envejecen con vitalidad y los que envejecen cargando incomodidades que nadie puede nombrar no está en los genes ni en el dinero, está en la información. Está en haberse atrevido a hacer la pregunta que tantos evitan. Usted acaba de hacerla, y eso por sí solo ya es un acto de cuidado hacia su propia salud. Recuerde que todo lo que compartimos aquí tiene un propósito educativo. Cualquier decisión sobre su salud
tómela siempre con su doctor de cabecera o con su especialista. Cuénteme en los comentarios qué fue lo que más le sorprendió de todo lo que vimos hoy. Me interesa saber si había escuchado antes la conexión entre la eyaculación regular y la salud prostática, o si fue la primera vez que alguien le explicó ese vínculo. Usted ha trabajado demasiado y vivido demasiado para que el silencio y la vergüenza le roben información que su cuerpo necesita. Cuídese.